¿Cuántos saben que este es el día que hizo Jehová? Diga, nos gozaremos. Esa es una canción. Diga, nos gozaremos y nos alegraremos, porque este es el día, diga, este es el día que hizo Dios. Amén. El primer día de la semana. Creemos en Dios porque Él es poderoso. Amén. La palabra de nuestro Dios, en todo su conglomerado de libros, ¿verdad? 60 tantos de libros, 66 creo que son. Encontramos una cierta cantidad de cosas, cierta cantidad de advertencias acerca de nuestra fe. Y encontramos y leemos. ¿Cuántos han leído la historia de Abraham? ¿Cuántos conocen la historia de David? De David y Goliat. ¿Cuántos conocen al apóstol Pablo en sus epístolas cuando habla acerca de la fe? Cuando él mismo trae a memoria miles de años atrás a Abraham a este punto. ¿Qué es la fe? Y por mucho tiempo nosotros hemos creído que la fe son sencillamente cosas que pueden acontecer porque yo determiné creer que van a pasar. ¿Cierto? La mayoría de la gente dice: hermano, yo tengo fe de que voy a tener un empleo, yo tengo fe que voy a tener tal cosa, yo tengo fe, y tú tienes fe. Gloria a Dios, tenemos fe. Pero la palabra de Dios, creo que en ningún lado de la Biblia asegura que la fe es que las cosas van a darse por arte de magia. ¿Me está entendiendo? Ni que las cosas aparecen de la nada, ni que las cosas están fuera de la lógica de Dios. ¿Me están entendiendo? Sino que la fe es un, escudo. Es un escudo. Y para usted probar un escudo, ¿qué tiene que hacer el escudo? Darle palo. Para usted probar un escudo, ¿qué tiene que hacerlo? Intentar atravesarlo. Si el escudo es vulnerable, no sirve. Y así se prueban las cosas de calidad, sometiéndolos a una cantidad de accidentes provocados para ver si son buenos. ¿Cómo se mide la seguridad de un vehículo? Ustedes no han visto los videos donde tiran un vehículo con unos maniquí y lo estrellan contra un montículo de hierro, o de pared o de concreto. Así se prueba la seguridad vehicular de los vehículos. De hecho, como cosa general, ¿no? Latinoamérica tiene los peores vehículos del mundo. Por eso, porque son muy inseguros. Y eso está estudiado ya, porque los mismos vehículos que hacen en otros países, en Latinoamérica los hacen malos. Los importan malos de afuera, porque es más barato, pero son más malos en seguridad. Pero el que determinó decir que eso estaba malo no fue el dueño, porque al dueño no le conviene decir, ¿verdad?, que su vehículo es chimbo. Fue el propietario. O sea, somos nosotros los que decidimos si probamos eso y si decimos si es bueno o no. En el caso de nuestra fe, Dios nos dice que Él nos dio el escudo de la fe, ¿cierto? El escudo de la fe que tiene que ser probado por la circunstancia o el sistema de este mismo mundo, sea que Dios lo haya permitido o sea que el enemigo venga con sus tentaciones, sea que sea prueba de Dios o sea que el enemigo tiente al hombre. Pero el escudo de la fe siempre está a prueba. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dile que está a tu lado: no pierdas la fe. Y yo voy a tomar como verso base el libro de los Salmos, capítulo 42, verso 3. Amén. Salmos 42, 3. Es una palabra hermosísima. Amén. Dice así: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿en dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas, derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanzas del pueblo en fiesta.
Y se hace la pregunta: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿O te turbas dentro de mí? Espera en Dios, se responde él mismo, porque aún he de alabarte, salvación mía, Dios mío. Amén. ¿Dónde está tu Dios? Tremenda pregunta se hizo el salmista en ese momento. Y lo más increíble, él dice, alega y dice: y los que están por hacerme daño me dicen, ¿dónde está tu Dios? Pues esa misma pregunta, si él se la está haciendo a Dios, porque lo increíble del salmista o de esta palabra es que cuando tú crees algo, por más que te digan lo contrario, tú jamás vas a creer en eso que te dijeron. ¿Me explico? Si Dios te dice a ti, o vamos a hacerlo más coloquial, no vamos a poner que Dios diga algo, vamos a poner que yo le digo algo a usted, a Ronald, esto es así, 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 y Ronald está claro que es así porque es una verdad que él conoce. ¿Me está entendiendo? Si es una verdad que él conoce, que venga otro y le diga: Ronald, ese es embuste, ¿qué va a creer Ronald eso? Es mentira, no le va a creer jamás. Pero el salmista, él mismo se creyó esa palabra. Él mismo le preguntó a Dios eso de que por qué los otros le decían ¿dónde está su Dios? Es porque él mismo se preguntaba en su interior: ¿en dónde está tu Dios? Porque mi alma se sigue abatiendo todos los días, porque mis lágrimas son mi comida, mi pan de día y de noche. Y yo no sé cuántos aquí están padeciendo eso que padeció el salmista en ese momento para escribir esas palabras. Pero lo cierto es que Dios está aquí. Y tú te preguntas: ¿dónde está Dios? Quizás en tu corazón, porque eres lo bastante, o somos lo bastante cuidadosos para no ser capaces de decirle a Dios mismo: Dios, ¿dónde tú estás? Que no te veo. Porque tenemos temor quizás. Hoy, Señor, yo no me atrevo a decir que tú no haces milagro, pero mi corazón dice que no lo hace. Y yo no soy capaz de decirle: Señor, yo sé que tú eres poderoso, yo se lo digo de boca, pero mi corazón no lo cree. Y hemos creado una generación que cree en Dios, pero no le cree a Dios. Ojo, y es esto lo que permanece para siempre. La pastora esta mañana dijo: todo va a pasar, pero lo que no va a pasar es la palabra de Dios. La palabra de Dios jamás va a pasar, va a ser eterna. Y pasa en nuestros corazones es porque no creemos en ella. ¿Me van a dejar seguir hablando? Gloria a Dios. Vea esta hermosa historia, hermano. Yo quiero que usted hoy meditemos en la palabra de Dios. Meditemos en esto que voy a leer en este momento. Póngase, diga así conmigo: me voy a poner, diga, en los zapatos de Jeremías. Diga, si me voy a poner en esos zapatos. Esta palabra yo sé que yo se la dije a mis hermanos que vinimos al ayuno el miércoles, fue, ¿no? Mi hermana Yuraima, mi hermana Egleni, mi hermana Elimar, que vinieron, mi hermano Julio César, su esposa Pideli. Pero bueno, Dios siempre habla de muchas formas a través de una sola palabra. ¿Amén? Y dice Jeremías capítulo 15, vamos a leer del 15 al 21. ¿Amén? Dice así: tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame, y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor a ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo, por alegría en mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí en casa a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? Serás para mí
como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Le preguntó eso el profeta a Dios. Por tanto, diga así, por tanto, así dijo Jehová. Ahora viene la respuesta de Jehová. Amén. Y la respuesta de Jehová fue esta: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértase ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Y te pondré, futuro, ¿verdad?, en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Oye, qué palabra. Amén. Jeremías. ¿Cuántos han leído la historia de Jeremías? Profeta de Dios, profeta llamado por Dios en un tiempo de crisis en su pueblo tan fuerte. Si usted lee el libro de Jeremías, Jeremías fue el que recibió los 70 años de esclavitud sobre el pueblo de Israel, los 70 años de esclavitud que trajo Nabucodonosor. Él fue quien vio cómo el rey Nabucodonosor, o por lo menos en su tiempo, mató a la familia del rey Sedequías y los degolló a toditos, del rey de Israel. Y el rey de Israel vio cómo le sacó los ojos Nabucodonosor al rey de Israel y lo metió preso. Oye, este hombre vio broma fuerte. Este hombre, el mismo pueblo de Israel, lo metió en cisternas para que muriera de hambre. Lo metió en la cárcel, su misma gente. Qué cosa tan terrible, ¿verdad? Como su pueblo de Dios. Y usted lee Jeremías, el libro, un capítulo antes, donde Dios dice a Jeremías, y Jeremías hace la comparación de Dios y su pueblo, y dice que Dios tomó al pueblo y lo hizo como un cinto de lino y lo ciñó a sus lomos. Eso representaba la cercanía de Dios con el pueblo de Israel. ¿Me está entendiendo? Si usted no sabe, un cinto de lino fino sobre los lomos, eso es una prenda tipo ropa interior que lleva el hombre dentro de su túnica en el tiempo antiguo. Es decir, era esa parte tan interna, tan ceñida a los lomos, al cuerpo de Dios, era el pueblo de Israel. Imagínense lo cercano que era el pueblo de Israel a Dios. Y cómo el pueblo de Israel tan cercano vino a ser con un corazón tan lejos de Dios. ¿Me está entendiendo? Cómo Jeremías comprendía y entendía. Jeremías sabía, hermano. Usted lee la Biblia y usted entiende que Jeremías sabía con quién se iba a enfrentar. Jeremías sabía lo que le venía. Jeremías sabía que iba a un pueblo que estaba incrédulo. Jeremías sabía que iba a predicarle a un pueblo, a darle palabra a un pueblo que estaba alejado de Dios, que adoraban a otros dioses sabiendo que Dios estaba en la casa de Israel. Aunque usted no sabía que el pueblo de Israel fue de esta manera. El pueblo de Israel llegó a ser tan, como quien dice por ahí, que no le importaba nada, por decirlo así, que le decían a Dios: pero tú no me vas a oír a mí. Entonces yo iba a los otros dioses. El pueblo de Dios. Y esta palabra que yo quiero traerte en esta mañana va directamente a ti, porque Jeremías en ese momento de su vida perdió su fe. Perdió con el llamado que Dios le dio. Perdió toda seguridad de parte de Dios. Hermanos, si Jeremías sabía las calamidades que venían para su vida, en un principio cuando Dios lo llamó, él dijo: envíame que yo iré.
¿Por qué no se quejó con Dios en un principio? ¿Por qué Jeremías no fue capaz de decirle al Señor, no? Lo único que supo decir es que era un profeta chiquito, que era niño y que no hablaba bien y todo lo demás. Pero él decía, envíame, porque tenía la fe puesta en Dios. Y por eso él recibió ese llamado, porque su nivel de fe llegó a los ojos de Dios. Porque su nivel de fe llegó a la presencia de Dios. Y Dios dijo, bueno, yo te llamo. Desde el vientre de tu madre te llamé y te conocí, te santifiqué y te puse por profeta a las naciones. ¿Cuánto han leído esa palabra? ¿Y cuánto hemos aplicado esa palabra a nuestras vidas? Dios nos llamó a nosotros desde el profundo, desde antes que naciéramos. Y Jeremías, así como muchos de nosotros, quizás cuando llegamos a la casa de Dios, fuimos capaces de creerle a Dios y decir, Señor, envíame, porque yo voy a hacer lo que tú me mandes a hacer. Y fuimos capaces de cortar como Jeremías, de decirle a Dios, Señor, nosotros creemos, yo creo. Y empezaron a venir las cosas en nuestro país. Y empezaron a venir las situaciones. Y empezó a surgir una esperanza. Y escuchábamos a lo lejos, vienen días de gloria. Vienen días de gloria. Pero ¿de verdad usted cree que vienen esos días? Hermano, yo quiero compartir esta palabra hoy, una palabra que prácticamente quebró mi alma para creerle a Dios otra vez. Porque ya no podemos seguir una vida creyendo, hermano, creyendo en Dios, pero no confiando en su palabra. Y usted conoce la historia, ya le he explicado un poco, a grosso modo, qué pasó con Jeremías, por qué estaba así. Pero Jehová le dijo, si te convirtieres, yo te restauraré. Por eso hoy, si alguno en este lugar ha pasado lo mismo que está pasando el profeta, o se ha sentido parecido y ha perdido su fe, yo hoy te vengo a decir que es posible recuperarla otra vez. Hermano, es increíble. El profeta Jeremías, hombre de Dios. El profeta Elías, hombre de Dios. El profeta Isaías, hombre de Jehová, hombre experimentado en la fe. Si esos hombres perdieron su fe, entonces nosotros no estamos exentos de perderla también. No se crea que yo soy más santo que todos aquí. Yo la perdí también. Yo perdí el rumbo de creerle a Dios. Es increíble, pero pasa. El profeta Elías, ¿cuándo no perdió su fe? Pues, ¿acaso cuando apareció Jezabel que le dijo, te voy a cortar la cabeza? ¿Dónde lo encontró Dios? Que la perdió. ¿Cierto? ¿Cierto o no? La perdió, hermano. La perdió. Porque llegó un momento en su vida donde el hombre o la mujer o el niño o el joven tiene que representar el poder de Dios en esta tierra. Pero el enemigo conoce cada uno de sus miedos y sus debilidades también. El asunto es que cuando lo conoce es donde nosotros vamos a estar ubicados, hermano. La pregunta en realidad no es dónde está Dios, porque Dios está en este lugar. Dios está contigo.
Dios está conmigo. El Espíritu Santo está con nosotros, el Padre. La Biblia dice que Jesús subió a los cielos, pero Él dejó al Consolador. Él dejó al Espíritu Santo con nosotros. Entonces, si Él dejó ese Consolador, ¿qué hace un Consolador? Un Consolador consuela en medio de la crisis, en medio de los problemas, en medio de las situaciones. Pero nosotros nos consolamos a nosotros mismos. ¿Sí o no? Y empezamos a decir: Jehová, bueno, Señor, que se haga tu voluntad. Y tomamos esa frasecita: si es voluntad de Dios, es. Y si no es, no es. Pero lo triste es que pasan años y nosotros seguimos diciendo si es voluntad de Dios o si no lo es. ¿Por qué pasa eso? Yo entiendo que cuando usted empieza a tomar una decisión que marcará su vida, yo entiendo que cuando usted empieza un ministerio, usted dice: ¿es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios? Yo voy a pedirle a Dios que me muestre su voluntad. Pero no hay lógica alguna que demuestre que usted va a pasar 5, 6, 8, 9, 10, 15 años preguntándose si lo que usted debió empezar hace años atrás es o no es voluntad de Dios. No hay lógica ahí. Ojo, usted dice: es que Dios no trabaja con el razonamiento humano. Sí, es verdad, Dios no trabaja con el razonamiento humano, pero Dios trabaja con la lógica de Él. Y su lógica es muy distinta, pero su lógica se transforma de lo sobrenatural a lo natural. Eso significa que su lógica viene de un asunto que yo no veo y no conozco, pero que cuando surge en el mundo natural, yo lo puedo apreciar con mi razonamiento, pero sabiendo de dónde vino. ¿Me está entendiendo? Pero el profeta Jeremías le dijo a Dios: si te convirtieres. Ese profeta estaba descarriado. ¿Sí o no? Ese profeta estaba mal. Vea lo que le dice: si te convirtieres, yo te restauraré. O sea, estaba mal. Delante de mí estarás, y si entresacases lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Tremenda palabra. Hermano, cuando nosotros perdemos la fe, y yo voy aquí ahora a decir qué es la fe, porque quizás usted le dicen: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreo 11, ¿no? Lo sabemos de memoria. ¿Qué es eso entonces? A veces no sabemos ni qué es convicción ni qué es certeza. A veces no sabemos ni lo que esperamos, ni lo que no estamos viendo, hermano, porque es terrible. Hermano, la fe no es creer que las cosas van a aparecer porque yo digo en un tronar de dedos yo creo que va a aparecer. No. La fe es que yo creo que tengo un Dios todopoderoso que hace las cosas imposibles posibles. ¿Me está entendiendo? No es, hermano, así. Porque si las cosas fueran así, usted ora: Señor, mándamelo el carro. Le cayera al lado de usted, cuidado y no lo estripa. Porque si fuese así: Señor, mándame el sueldo de este mes. ¡Pah! 700,000 en la cabeza, en efectivo, billete nuevo, al 150%. ¿Cierto? Pero las cosas no pasan así, hermano. ¿Usted cree que la lógica de Dios es hacerle magia a usted? Esa es la lógica del mundo y del diablo, hermano. La lógica del mundo y del enemigo es decirle a usted: entrégame tu vida, que yo te daré todo lo que tú necesitas. Y de repente le aparece carro nuevo, casa nueva. Y es verdad que le parece, pero es verdad que está perdido también. Y es verdad que su alma le pertenece al diablo. Y es verdad también que todo eso que le apareció se va a desaparecer. La prosperidad de Dios
no va por lo que usted vea, va por lo que usted tiene en Dios. La prosperidad que viene de Dios no va porque usted tenga en abundancia. Quizás va a llegar la abundancia, sí, pero la prosperidad va de Dios, viene porque su abundancia transcurre en el tiempo y siempre estará con usted. Por eso que las loterías y las cosas como esas no son reales. Es difícil conseguir una persona que se haya ganado el loto o X o Y que sigue siendo una persona con dinero, porque es irreal. Lo tocamos, pero en realidad es irreal. Imagínense que el diablo juega con nuestra vista. El enemigo juega con lo que tú ves, con lo que tú sientes, con lo que tú oyes, con lo que tú hablas, porque es allí donde entonces nosotros creemos. Pero es difícil creer entonces que vienen días de gloria en medio de una crisis en este país. Es difícil confiar en Dios porque estamos esperando que salga un asuntico por ahí de dinero, un bono, un asunto, y confío en eso. ¿Dónde está nuestra fe? ¿A dónde se fue? Hoy te dice el Señor: si te conviertes, entonces yo te restauraré. ¿Usted sabe qué es convertirse? Es volver atrás, hermano. ¿O acaso no se lo dijo en Apocalipsis, en la palabra que dio el apóstol Juan a una de sus iglesias? Es necesario que vuelvas al primer amor. ¿Por qué se lo dijo a esa iglesia? Porque se había perdido la fe, hermano. Se había perdido la fe. Y ustedes saben cómo se pierde la fe, cómo usted demuestra, cómo se ha perdido la fe. Bueno, ya yo empiezo a creer que Dios me va a prosperar cuando me vaya de aquí. Eso es una. Y empezamos a decir: bueno, Dios es bueno, porque somos evangélicos, amén. Dios es santo. Pero esto está aquí, esto se lo llevó mandinga. Pero yo creo en el nombre de Jesús que Dios allá en Argentina me va a prosperar. Ojo, yo no estoy juzgando a los que se hayan ido ni a los que se quieran ir, hermano. Yo lo que estoy poniendo en prueba mi fe, porque es lo que yo viví. Son cosas que yo experimenté. Y créame que oportunidades hay. Pero Dios me ha tenido aquí todavía. Entonces demostramos que nuestra fe falla también porque empezamos a decir: bueno, Dios mío, no se consigue nada. Voy a tener que sumergirme un poquito en el mundo, en este sistema, para lograr recibir algo del mundo. Y nuestra fe falla cuando ya no nos duele olvidarnos de aquel que no ha conocido a Jesús. Cuando ya no nos importa evangelizar. Cuando ya no nos importa el prójimo. Cuando ya no nos importa el que está a nuestro lado. Ya no nos importa el hambre que pasa la gente allá afuera. Cuando ya no nos importa nada lo que pasa. Y eso fue lo que le dijo Dios al profeta Jeremías: si entresacases lo precioso de lo vil. ¿Qué era eso, hermano? Dios le estaba hablando al profeta Jeremías de que él tiene que ver al pueblo de Dios, ese pueblo de Israel que estaba sumergido en lo más profundo de lo malo, y decir: de ahí, de eso vil, de eso malo, de eso profundo que está ahí, tienes que sacar lo precioso, que es el alma del ser humano, que es lo que me pertenece a mí. ¿Acaso el profeta Zacarías no lo dijo? Yo demando de ti 3 cosas: que hagas justicia, que ames misericordia y que te humilles ante tu Dios. Pero a veces, escuche,
Esas tres cosas las demanda Dios de nosotros, para nosotros acercarnos a Él. Pero a veces nos humillamos, adoramos a Dios. Ay, somos buenos con la gente, pero somos demasiado injustos con el que está a nuestro lado. A veces somos muy justos, tan justos que no tenemos misericordia y somos implacables con todo el mundo. Y después vamos a orarle al Señor. Gracias, Señor. Pero a veces somos justos, somos misericordiosos, como muchos buenos hombres del mundo, que son más cristianos que muchos también, pero que no conocen a Dios, no se humillan ante Dios. De hecho, no creen ni en Dios, pero son hombres buenos, no son malos, hacen las buenas cosas que deberían hacer un cristiano, son justos, no merecen castigo, pero no tienen a Dios. Pero Dios nos demanda a nosotros es que seamos justos. ¿Usted sabe dónde está la justicia de Dios en nuestras vidas? En que hagamos las cosas correctamente, hermano. ¿Usted sabe qué significa amar misericordia? Porque si fuera solo misericordia, yo hubiera escrito, el profeta hubiera escrito, bueno, que seas justo, que seas misericordioso, o que tengas misericordia y que te humilles ante tu Dios. Pero él usó la palabra amar misericordia. Hermano, habemos muchos que somos misericordiosos porque Dios nos lo dice en su palabra, porque si no. Pero Dios nos habla y nos dice que ames ser misericordioso con el que está a tu lado, con el que necesita de ti. Y por último, que te humilles ante Dios. Una de las cosas importantes de la palabra de Dios, que me pareció muy importante, está en Romanos, amén. Hoy también quiero hablarte de esa persona que yo sé que tú has leído de él. Has leído de él, pero quizás no conocemos bien qué fue lo que pasó con él. En Romanos 4, 16 en adelante dice así: por tanto, 4:16, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino para lo que es de la gracia, sino para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Él era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe fue contada por justicia, y no solamente con respecto a Él se escribió lo que fue contada, y habla que fue contada por el sacrificio de Jesús. Hermano, Abraham, el padre de la fe, el padre de la fe. Si vamos a hablar de la fe, vamos a hablar del papá de él. Si vamos a hablar de que Dios provee, de que Dios da, de que Dios nos, de que Dios nos restaura, de que Dios nos guarda. Si vamos a hablar de eso, vamos a hablar de Abraham, un hombre que tuvo fe, que tuvo una fe, vermo, que Dios le tuvo que llamar padre. Usted conoce la historia de Abraham.
¿Qué le dijo Dios a Abraham en un principio? En su historia, en el Génesis. ¿Qué le dijo? Dijo, sal, esa fue la primera promesa, la primera palabra, de tu tierra y de tu parentela, al lugar donde, ¿qué? Lugar que te mostraré, ¿cierto? Yo quiero tomar un ejemplo hoy aquí. Si yo le pregunto a Alexis, sal de aquí, sal de este lugar, yo te aseguro que lo primero que va a preguntar el hombre es ¿a dónde? Es lo lógico, es lo normal. Vete con tu esposa, con tu hijo y vete de aquí, aléjate de tu familia. ¿Y por qué? Si es mi familia. Esas son las dos posibles preguntas que se pudo haber hecho Abraham en un pasado, porque que te digan a ti, sal de tu tierra y de tu parentela, o sea, sal de tu lugar de comodidad, de donde estás allí, con tu familia, y aparte, no es que te vas a ir a mudar para otro sitio y vas a venir a visitar a tu familia, no, te vas de tu parentela también, de la gente que estaba contigo ahí, y te vas a la tierra que yo te mostraré. Es decir, que todavía no le había dicho para dónde. O sea, de eso se trata la meditación de la palabra, hermano. Ponernos en el lugar y en el momento correcto de lo que dice la palabra de Dios, porque tenemos que entender lo que sintió ese hombre en un principio, porque era un ser humano también. ¿A cuántos aquí Dios no le ha dado una promesa? ¿A cuántos aquí Dios no le dijo, yo voy a hacer contigo esto, tu familia es mía, esto, ¿A cuántos aquí Dios no le dijo, yo te voy a dar un ministerio, Ay, y todavía estamos aquí. Y todavía nuestra familia quizás no ha llegado a los caminos de Dios, sino que más bien nuestra rama se ve como peor. Y todavía el ministerio como que no da, porque no veo nada. Todavía no veo nada. Este hombre, Abraham, salió con una promesa que no le decía ni por qué ni para dónde, nada. Lo único que le dijo Dios fue, te haré una descendencia grande, pura promesa. Tipo político, pura promesa. Pero Dios las cumple. Pero puras promesas. Ese hombre se fue de su casa, de su tierra, de su familia, con puras promesas. Promesas que sencillamente quizás nosotros las recibimos y no somos capaces de tomar la actitud de ese padre de la fe, porque no tenemos las agallas para hacerlo, o no nos sentimos claros, o no creemos mucho que es la voluntad de Dios, porque como que no cuadra. ¿Cierto o no? Abraham recibió una palabra. Abraham tuvo que ponerse sus zapatos, vamos a hablar de zapatos, sus sandalias, e irse y confiar en Dios. E irse y confiar que Dios le iba a mostrar de verdad una tierra donde fluía la leche y la miel, donde Dios lo iba a engrandecer, donde su descendencia iba a ser como las estrellas de los cielos, como la arena del mar. Una promesa que se vino cumpliendo con el nacimiento del Maestro Jesús, pero una promesa que fue respondida, pero una promesa que fue probada. Abraham se pudo haber preguntado en medio de circunstancias terribles, ¿dónde está Dios también? Pero él decidió creerle a Dios. ¿Sabes por qué Abraham creyó a Dios? Hay tres cositas importantes aquí que el apóstol Pablo dice por qué él decidió creerle a Dios. Vea la primera. Dice, y él creyó esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que estaba dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba como muerto, siendo casi de 100 años, o a la esterilidad de la matriz de Sara.
Vea el asunto terrible esto, vea. Dios, el apóstol Pablo, habla en la palabra que este hombre creyó esperanza contra esperanza. Y usted dice, ¿qué es eso? ¿Cierto? Esperanza contra otra más. Pero si las esperanzas son buenas las dos, ¿verdad? Las dos esperanzas son buenas, pero no la esperanza que te da este mundo. Resulta y acontece que la esperanza que viene de los cielos, de lo sobrenatural, que es Señor Jesús, la salvación, que es los milagros de Cristo, que es la promesa de Jesús, que Dios todo lo puede, que Dios para nada es imposible, no es lo mismo que es la esperanza de este mundo, que dice que esto va de mal en peor, que esto no se va a arreglar, que esto sencillamente no sirve para nada, que bueno, que si las cosas se arreglan es porque aquí va a morirse un gentío, que si las cosas se arreglan es porque aquí, bueno, va a haber plomo, que si esto se arregla es porque las cosas, bueno, tiene que dolarizar el país, si esto se arregla es porque la economía tiene que cambiar, si esto se arregla es porque, oye, si mi familia llega a los caminos de Cristo, bueno, es porque tiene que llevar palo de Dios, porque es la única forma, si mi familia tiene que llegar a Cristo, porque algo malo tiene que pasarle, porque es la única manera, pues. Entonces creemos, bueno, si la única forma de que yo tenga trabajo es irme del país, la única forma que yo tenga un empleo es que creerle a Dios allá afuera, aquí no. Y ahí están las esperanzas de este mundo. Ahí están todas. Ahí están. Algunas se ven bonitas porque nos dicen que nos vayamos de aquí. Y nos volvemos cobardes por no creer en la promesa de Dios, por confiar en este sistema que está dominado por el anticristo. Como cosa general, a mí me causa dolor que personas estén justificando los actos tan terribles que estamos viviendo en este lugar, sencillamente porque reciben un beneficio, o que justifican las cosas que pasan diciendo que Dios, Jesús era socialista. Eso me dio mucha risa cuando Ronald me lo dijo. Hermano, ¿en qué hemos creído nosotros? Vea, yo no estoy aquí para hablar mal de nada ni de nadie. Yo estoy aquí para hacerlo entrar en razón a usted, en el nombre de Jesús, de que usted no puede creer en una promesa vana de esta esperanza mundana. Porque esta esperanza mundana va a desaparecer. Porque esta esperanza mundana en algún momento va a caer, o va a pasar, o no sé, o se va a afianzar más, o no sé qué va a pasar. Pero hoy la palabra de Dios es que tú ni yo somos de este mundo. ¿Cuándo vamos a entender eso, amado? Queremos coquetear con este mundo, queremos estar bien aquí, queremos, ojo, yo no estoy criticando que no estemos bien o que no queremos estar bien. Estoy diciendo, hermano, que nuestra confianza no puede estar en las obras que yo hago en este mundo, porque este mundo va a desaparecer. Mis coronas que se tiene que llenar de diademas está hecho porque mi trabajo tiene que ser para Dios. Mi recompensa, dice la palabra de Dios, mi galardón, que es el mayor, que es el más grande, está en los cielos. Quizás a usted le parece increíble, no lo va a creer, no lo sé, pero yo decidí creerlo. Y es necesario que hoy usted abra sus ojos a confiar plenamente en la palabra de Dios. Hermano, Abraham no se debilitó, es decir, la fe se va a debilitar. Hermano, la fe, punto uno, se debilita hasta que él se pierde. Y la única forma para no debilitarla en un principio es no ver, diga conmigo, no ver lo físico. Lo que mis ojos ven hacen que mi fe vaya por el suelo. Hermano, porque Abraham dice el apóstol Pablo, no se debilitó
viéndose él mismo que estaba como muerto, casi 100 años, hermano. ¿Quién de 100 años se le va a ocurrir tener un hijo? Yo creo que ni a los 50. Abraham tenía casi 100 años cuando Dios le dijo: y vas a tener un hijo. Y él dijo: bueno, está bien, vamos a creer. No se debilitó por ahí primero. No se debilitó por ahí, ajá. Y porque él dijo: bueno, quizás yo haciendo ejercicio, corriendo un poquito más, me activo, voy a poner a la mujer y hago el muchacho. Ay, pero se acordó: ay, pero es que la mujer es estéril. Eso sí no tiene arreglo, ni muchas pesas que hagan, ni que se active, ni que corra. Estéril es estéril, hermano. Hasta el sol de hoy el estéril no para. Es decir, ahí se murió la fe del hombre. Y el hombre decidió ir y se buscó a la otra mujer. ¿Cómo es? A la que estaba, ¿cómo es? Agar. Y se buscó a la mujer y tuvo a Ismael. Y Dios le dijo: no, compadre, ese no es. Es uno que yo le voy a usted con Sara. Ah, bueno. El hombre tuvo que decir: padre, vamos a creerle entonces yo, porque esto está fuerte. Yo de 100 años casi, que ya no doy para nada, y Sara estéril, casi también de 100 años y pico. Imagínate, este era peor porque estaba casi de 100 años, 90 años tenía, creo. Y estéril. Ese hombre estaba frito por todos lados para creerle a Dios. Estaba mal. Pero el apóstol Pablo dice que no se debilitó. No se debilitó. Y usted sabe cómo no se debilita, porque Dios da una promesa. La palabra, el segundo punto dice: tampoco dudó por incredulidad la promesa de Dios, sino que se fortaleció dándole gloria a Dios. Usted sabe qué significa eso, que la debilidad de la fe viene, pero también se puede fortalecer. La fe se debilita, pero la fe se fortalece. Pregúnteme: ¿y cómo es eso, varón? ¿Cómo se fortalece? Pregúnteme. Diga: orando, adorando. Y lo voy a agarrar esas dos cosas y las voy a meter en una sola: adoración y oración. Para mí hoy va a ser lo mismo. Amén. Dice que el hombre no se debilitó tampoco por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se afirmó dándole gloria a Dios. Ay, hermano, eso es lo que no nos gusta. Hermano, vea, yo como ser humano, yo lo puedo entender a usted, yo me puedo entender yo puedo entender los problemas, el tiempo que no tenemos, los trabajos. Pero venimos a la casa de Dios, venimos aquí, 2 horas que estamos aquí, 3 días a la semana, y no somos capaces de establecer una comunión con Dios por medio de una adoración profunda. ¿Usted sabe qué pasa en ese momento? Cuando usted entra débil por esa puerta, usted literalmente se va más débil de lo que entró, porque su espíritu y su alma asume que no recibió nada de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Y cuando usted no es capaz de establecer una comunión con Dios, cuando usted no es capaz de llegar a la casa de Dios y decirle: Señor, aquí estoy para adorar, y por medio de alabanza, gloria a Dios, te adoro, Señor, necesito establecer mi comunión contigo. Cuando yo no soy capaz de hacer eso, mi fe se debilita, mi fe va a morir. Y en el momento que se empieza a debilitar, empiezan los pensamientos. Y cuando usted recibió una palabra, una promesa, y dice: esto sí es voluntad de Dios, voy a cumplir la promesa de Dios. Cuando está allá,
usted debilitó la fe, usted se devolvió para atrás y dijo: Alna, yo no sé si esto es voluntad de Dios. Se te retrocedió un paso largo, ¿yo? Y cuando usted retrocede esos pasos larguísimos a decidir otra vez si es una voluntad de Dios, ahí es donde se estanca el cristiano de este tiempo, que no le cree a Dios. No le cree a Dios. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vas a hacer tú con respecto a que Dios está aquí? Nosotros nos preguntamos: ¿dónde está Dios? Pero es que Dios está aquí conmigo. El Espíritu Santo está aquí. Su promesa está puesta. Dios me sacó de lo más malo y me trajo a su luz admirable. Pero para que yo fortaleciera mi fe, ¿sabe? Hay mucha gente que ha sido fortalecida en la fe. Que hay mucha gente que ha intentado salir de una situación mental donde ha estado esclavizada y lo ha logrado y ha empezado a creerle a Dios, y está bien, vive firme en la casa de Dios, es capaz de ir en contra de cualquier circunstancia, es capaz de creerle a Dios y Dios responde. Y Dios responde. Pero cuando nosotros no creemos en la promesa de Dios, Él no es el que se tarda en su promesa, soy yo el que no la voy a aceptar. Entonces, Dios lo dice, que Dios no se adelanta ni se atrasa, Él llega a tiempo. Entonces el que no llega a tiempo es uno, hermano. Ahí no hay vuelta para atrás. Porque si usted va a cuestionar a Dios, entonces usted está igual que el mundo. A Dios no se le puede cuestionar. A Dios se le adora. Para que toda duda, y ojo, la duda es un demonio, hermano. Es un espíritu que se metió en las iglesias para hacernos olvidar los milagros y el poder de Dios. Pero este es el tiempo. Este es el tiempo, hermano, que tenemos que confiar en Dios. Punto 3. Dijimos que la fe se debilita, pero no podemos poner nuestra mirada en lo natural. Amén. Ese es el punto 1. El 2 es que adorando a Dios fortalecemos nuestra fe. Y el 3, como dice aquí la palabra, plenamente convencido de que Él era poderoso para hacer lo que había prometido. Usted sabe, la palabra de Dios cuando dice es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Usted sabe que es convicción. Convicción es convencimiento. Usted tiene que estar convencido. Cuando usted está convencido de algo, significa que no hay nada que lo haga dudar de eso. ¿Me hago explicar? Cuando nosotros estamos convencidos de que hay poder de Dios para sanar, y que cuando la fe se debilita empezamos a decir no hay, quizás no lo decimos, pero decimos ¿cuál milagro? Hay que correr para el módulo. Bueno, usted no se ha dado de cuenta que en estos tiempos es difícil ver milagros y sanidades. Se ha perdido la fe. ¿Qué estamos enseñando nosotros? Usted sale a evangelizar la calle. Usted sale a evangelizar la calle y usted gana almas para Cristo. Véngase. Y gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Cuando llega a la iglesia y lo sienta, pasa una semana, y ese que usted agarró y le abrazó y le dice: hermano, la cosa está fea. Entonces lo llevó quien lo trajo. Ese que usted evangelizó le está diciendo todo eso, va a agarrar, va a buscar otro y le va a decir lo mismo. ¿Qué le enseñamos a nuestros hijos? A confiar que solamente de lo que recibo literalmente en mis manos es lo que importa. Que no hay milagros en la casa de Dios. Eso es lo que le estoy enseñando. Bueno, yo no tengo hijos, ¿no?
Hijos espirituales quizás. Pero ¿qué le enseñamos? ¿Qué le enseñan ustedes a sus hijos entonces? Que no hay promesa de Dios que se cumpla, que no hay llamado de Dios concreto, porque entonces no confiamos en Dios, decimos no saber si es voluntad o no es voluntad de Dios. Mano, hemos estado enfermando nuestras generaciones por mucho tiempo, no creyéndole a Dios, decidiendo por Dios, viendo las necesidades y decidiendo que es mejor recurrir al mundo que recurrir a Dios. Y esto es plenamente espiritual, hermano, porque, y yo quiero que usted comprenda esto, de esto se trata el reino de los cielos. El reino de los cielos es espiritual. El reino de los cielos no es algo natural. El reino de los cielos es estar convencido de que Dios responde, hermano. Ojo, su convencimiento, tú no me convences a mí por lo que tú me digas. Tú me convences a mí porque el Espíritu Santo que está contigo es el que redarguye, me redarguye a mí. ¿Me estás entendiendo? Entonces nosotros no podemos pretender estar convencidos de palabras, hermano, cuando nuestro corazón está allá afuera, creyéndole a este mundo, creyéndole a este sistema, y aún aspirando que las cosas vayan mejor para yo sentirme plenamente a gusto con Dios. Porque el día que Cristo venga, yo voy a decir: Señor, todavía no me lleve todavía. Yo sé que los ¿cómo se llama? Los límites son malos. Antes había un límite donde la gente cristiana, religiosa, terrible, fuerte de antes, decía: no, ¿para qué estudiar? ¿Para qué trabajar? Cristo viene pronto. Y se metían en la iglesia y no le importaba nada, trabajo, estudio, nada, ni aprendían a leer. Eso pasaba antes. La gente no se estudiaba, la gente no se preparaba, la gente se metía en la iglesia a orar, a ayunar. Y quizás estaba mal, porque esos extremos son malos. Pero esos hombres no pasaban aceite. ¿Me explico? O sea, de verdad que esos hombres tenían fe para vivir una vida tan larga en este mundo, creyéndole solamente a Dios, sin ni siquiera buscarse un trabajo. Usted dirá: bueno, pues esos son unos sinvergüenzas. Yo digo que esos son sinvergüenzas si están en su casa metidos flojos haciendo nada, pero vivían orando. Estoy hablando de los que de verdad vivían orando en las iglesias, ayunando, haciendo vigilia. Hombres de Dios, no sinvergüenza por ahí. Y quizás esos extremos eran malos porque eran hombres que no se preparaban, eran hombres que no tenían estudios, eran hombres que... Ahora tenemos jóvenes estudiosos, jóvenes con propósito universitario, jóvenes con metas, jóvenes preparados, jóvenes capaces de seguir adelante en un mundo, ¿verdad? Que tenemos que vivir en este mundo, pero no somos de este mundo, esa es la realidad. Pero ahora nos contaminamos. Eso fue lo que le pasó a Jeremías. Se contaminó con el pueblo. Y por eso le decía Jeremías a Jehová: tú no me visitas, Jehová. No me reproches en tu enojo. Porque él pensaba que él estaba enojado con él, que Dios estaba enojado con él. Tú no me hablas, papacito. Hermano, y eso es lo que hace la falta de fe. No somos capaces de referir ninguna palabra extraña, mala, chimba a Dios, pero somos capaces de, con nuestra actitud, decirle a Dios que Él no es capaz de hacer nada. Porque eso fue lo que él le preguntó a Jehová, eso. Pero esa pregunta fue una gran afirmación que hizo él. Él le dijo: te tendré como cosa ilusoria, como cosa que veo pero no hace nada. Lo hizo a manera de pregunta, pero eso es lo que él sentía, hermano.
Entonces, ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde está Dios conmigo? ¿Dónde está tu Dios, que es mi Dios, que es nuestro Salvador, que es el que nos sacó de lo más vil a su luz, que es el que nos salvó, que es el que nos restauró, que es el que cuando nos llamó nosotros dijimos: Señor, yo prosigo a la meta? Que cuando íbamos a esos encuentros y decía el bautismo del Espíritu Santo, nosotros venimos con el fuego de Dios a hacer la obra de Dios, a predicar el Evangelio de Dios, a predicarle a las almas, a hacer los grupos de vida, las células, a predicar a todo aquel que está perdido, creyendo que Dios va a convencer. Pero eso se perdió porque no hemos creído en el que todo lo puede. Los muchachos jóvenes, los niños, ellos son una promesa de Dios para este pueblo. Somos una promesa de Dios para ser una generación activa, una generación arraigado en lo profético otra vez, arraigado en lo sobrenatural, arraigado en la palabra de Dios, arraigado en las promesas de Dios, arraigado en la voluntad de Dios, arraigado en que todo lo creemos posible porque Dios está con nosotros. Pero no podemos volver atrás. Y esta palabra que traigo hoy es porque si tú perdiste tu fe, si tú ya no crees que Dios hace milagros, si tú ya no crees que Dios puede salvar a tu familia, si tú ya no crees que Dios puede restaurar tu vida porque estás entregado en lo más profundo del pecado, si tú ya no crees en nada, Dios te dice hoy: conviértete a mí y yo te restauraré. Gloria a Dios. Y aplauso, Señor. Déselo fuerte. Hoy es necesario, hermano, es necesario que volvamos a creer. Yo estoy plenamente convencido ahorita de que no todo el mundo aquí está entendiendo quizás, o que no cree aún. Pero déjame decirte esta palabra. Dios, en su infinita misericordia, Dios, en su plan maravilloso, estableció que estuvieras en este lugar. ¿Sabes por qué? Porque hoy se tiene que desatar algo en nuestras vidas. Hoy tiene que pasar algo para que tú entiendas que las promesas de Dios son verdaderas y olvides por completo de que Dios ya no hace nada. Eso es una mentira del enemigo. Es una mentira. No podemos seguir confiando en las mentiras del diablo. No podemos seguir confiando en las mentiras de este mundo. No podemos seguir creyendo que la esperanza, porque eso es lo malo, que la esperanza de Dios es la esperanza de este mundo. No. ¿Usted quiere saber cuál es la esperanza de Dios? Que todos sean salvos por medio de Jesucristo. Ahí no contempla más nada. Todo lo demás, dice la palabra de Dios, viene por añadidura cuando nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia. Las añadiduras son todo lo demás. Es todo lo que ves. Aún tu familia son añadiduras. Tu trabajo son añadiduras. Tu casa es una añadidura. Tus fuerzas son añadiduras. No pretendas ahora luchar contra la esperanza de este mundo con tus añadiduras, porque vas a fracasar. Humíllate ante Dios y verás que Él te va a exaltar otra vez. ¿Hay alguna otra manera? Déjeme decirle que no lo hay.
O le creemos a Dios o le creemos al diablo. Porque cuando usted deja de creerle a Dios, crea en este sistema de este mundo. Y este mundo es del diablo. Más nadie. Pondemos ahí. Y cuando me refiero a este mundo, es al sistema de este mundo. Las necesidades de este mundo son esperanzas de este mundo. Pero mi esperanza es Dios. Y yo he luchado, dice la palabra de Dios, esperanza contra esperanza. Esperanza que viene de los cielos contra esta esperanza de este mundo. Esperanza que salva, sana, prospera, da libertad contra la esperanza de muerte de este mundo. Eso es lo que yo creo, la esperanza de Dios. Esto es un nuevo año, hermano. Y quizás usted dirá, este año no empezó nada bueno. No empezó nada bueno. Pero este año va a ser el año de mayor bendición para esta iglesia, donde la palabra de Dios será desatada. Los milagros serán de nuevo vistos y hechos por los hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Sabe una cosa? Dios no solamente le dijo a Jeremías, esto es para terminar, le dijo a Jeremías toda esa cantidad de cosas, conviértete a esto, no, sino que también le dijo, vea, serás como mi boca, conviértete a ellos, tú no conviertas en ellos, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de las manos de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Dios nos dice que si nos convertimos a Él, creemos en Dios, hay una promesa de que Él nos restaurará, de que Él será como nuestra boca, de que seremos como su boca, de que entenderemos que ni lo más fuerte de este mundo podrá conmigo. Esa es la verdad de la palabra de Dios. ¿Sabe? Es increíble, pero aquí dice, y te pondré como muro fortificado de bronce. Usted lee Jeremías 1 y Dios le dice, yo te he puesto como muro fortificado de bronce. En ese momento Jeremías estaba en su máximo nivel de fe, decidiendo, sí, Señor, yo voy a hacer tu voluntad. Y Dios le dijo, te puse hoy te puse como muro fortificado de bronce. Pero aquí, en esta falta de fe que tenía él en ese momento, en Jeremías 15, Dios le decía, te pondré, futuro, si te conviertes, te pondré como muro fortificado de bronce. ¿Qué pasa? ¿Qué significa eso? Que el hombre perdió su autoridad y su fe. Lo perdió todo lo que Dios le había dado. ¿Sí podemos perderlo? Sí. ¿Nos debilitamos? Sí. Pero Dios tiene una promesa y dice, conviértete. Vuelve a lo que hacías antes. Búscame más como lo hacías antes. Humíllate más como lo hacías antes. Sé justo. No te conviertas en una persona injusta, porque el mundo es injusto. Aunque el mundo sea injusto, tu justicia es de Dios. No puedes pensar como piensa este mundo. Si el mundo no tiene misericordia, es implacable para dañar al prójimo. Tú ama misericordia, no pienses como este mundo. Humíllate ante mí y estarás cerca de mí, y tu fe nunca se va a debilitar. Y la fe nunca va a bajar, nunca cesará ahí dentro de ti. Hermano, yo he tenido luchas en mi vida donde siempre digo, Señor, si es tu voluntad. Y tanto orar eso, hermano, me hizo entender que yo parezco loco, porque yo todos los días, yo tengo 27 años,
Y yo tengo uso de razón de que yo estoy firme en las cosas de Dios desde los 14, 15 años. De verdad. No voy a decir que desde chiquitico, no, porque quizás no tenía uso de razón. Pero desde esa edad, aproximadamente ya ha pasado 10, 15, 20 años, yo estoy diciéndole: Señor, si es tu voluntad, si es tu voluntad, si es tu voluntad. Y yo entendí: Dios mío, pero ¿cuándo va a ser tu voluntad, pues? ¿Cuándo se va a cumplir tu voluntad en mí? Porque es que yo me estoy poniendo más viejo y eso no cuadra. No cuadra. Y entendí esta palabra, hermano. Entendí esto. Y eso es lo que nos falta mucho a nosotros. Tener la actitud de Sadrach, Mesach y Abednego. Una actitud de hombres de Dios. Una actitud de jóvenes que lo entregaban todo por Dios. Vivían humillados ante Dios. Porque si a mí me hubieran acusado quizás en un pasado y me hubiesen dicho: métete en ese horno de fuego ahí, yo no, papá, no. Yo como lo que tú me digas. Lo que tú me des yo me lo como. Y yo me arrodillo ante el que sea, para que no me maten. Y esos hombres, ¿tú sabes lo que dijeron? Bueno, Dios ve, Dios Jehová es fuerte para librarnos, y si no lo hace, bueno, gloria a Dios. Y esa es la actitud de nosotros, hermano. Nuestra esperanza mayor es Jehová, no es este mundo. Nuestra esperanza de salvación es de Dios, no es este mundo. Nuestra esperanza de prosperidad es de Dios, no es de este mundo. Nuestra esperanza de vivir una vida plena, con paz que sobrepasa todo entendimiento, no viene de este mundo, sino viene de Dios. Tu promesa de surgir, de emprender, tu promesa de ser un hombre de Dios, tu promesa de ser un estudiante exitoso, tu promesa de ser lo que tú has decidido ser en Dios, pero en Dios, viene de la esperanza de arriba, no de este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Hoy quiero que entendamos esta palabra, que entendamos que Dios es un Dios de milagros, de poder, de entendimiento. Dios sabio, Dios inteligente, un Dios poderoso. Ponte de pie en esta mañana.